Hola compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de nuestro curso de programación en VB Access y gestión de base de datos. En el último vídeo creamos un formulario de búsqueda a través de este botón de comando que nos va a permitir, a través de la selección de uno de estos proveedores, aquí tenemos toda la lista de proveedores que tenemos en nuestra base de datos, en la tabla de proveedores, pues como decimos, a través de la selección de uno de ellos vamos a lograr que cuando seleccionemos uno, aquí en el formulario principal de proveedores nos desplacemos hacia ese proveedor que hemos seleccionado. Antes de realizar este proceso, lo que vamos a hacer es sacar el botón de comando del orden de tabulación y le vamos a poner un texto de ayuda diferente al que nos aparece aquí, que es el de abrir formulario. Vamos a venir aquí a diseño, este de aquí lo cerramos y venimos aquí al botón de comando y nos vamos a otras y aquí en orden de tabulación le decimos que no, hacemos doble clic y lo dejamos fuera del orden de tabulación. Le vamos a poner un texto de ayuda diferente, aquí tenemos texto de ayuda del control, en vez de abrir formulario vamos a poner aquí buscar proveedor. Vamos a guardar, ya veremos que cuando vengamos aquí vamos a tabular y una vez lleguemos a notas volvemos a comercial fraude, queda fuera del orden de tabulación y si nos ponemos encima aquí tenemos buscar proveedor. Otro paso que hemos de realizar es el de comprobar si se han realizado cambios antes de entrar en este formulario. ¿Por qué? Porque nosotros una vez entremos aquí, si seleccionamos otro proveedor diferente, saldremos de Comercial Frau e iremos a Hermanos Ramírez. Entonces los cambios que se hayan realizado se van a guardar de manera automática y nosotros lo que queremos es que el usuario sea el que decida si se van a guardar o no los cambios. Por lo tanto, tenemos que avisarle de que ha habido unos cambios y preguntarle si se quieren guardar o no. Eso, como recordáis, lo hacemos a través de una función que ya creamos. Vamos a venir aquí a vista diseño. Y esta función, bueno, no fue una función, fue una subrutina que creamos en el módulo general que tenemos aquí. Si entramos en el módulo general, veréis que aquí tenemos la subrutina comprobar cambios. Pues esta es la que vamos a utilizar. Vamos a escoger comprobar cambios aquí, control C, lo copiamos para poder llamarla desde el formulario de proveedores cuando pulsemos el botón de comando de buscar proveedor. Entonces, lo que vamos a hacer es modificar las instrucciones que se ejecutan cuando se produce el evento clic de este botón de comando, ya que aquí, si nos vamos a eventos, lo que tenemos es una macro incrustada. Venimos aquí a los tres puntitos y vemos que tenemos una macro. Como hemos hecho otras veces, vamos a pasar de la macro y vamos a crear un procedimiento que primero llame a la subrutina de comprobar cambios y una vez se haya decidido si guardar o no los cambios, podamos ir a ese formulario de búsqueda. Entonces vamos a venir aquí, vamos a crear procedimiento de evento, vamos a darle a los tres puntitos y aquí se nos abre el procedimiento vete buscar clic, que se ejecuta cuando se produce el evento clic dentro del botón de comando vete buscar. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues vamos a poner la rutina de control de errores. Vamos a copiarla de aquí abajo, la primera instrucción on error, la ponemos aquí arriba y la cogemos desde el Edge Sub, cogemos todo esto, control C y lo pegamos en la parte de abajo. Vamos a cambiar el procedimiento y el último que hicimos fue el 33, este será el 34. No recuerdo mal. Ahí vamos y aquí pues vamos a crear las dos instrucciones necesarias para poder acceder al formulario de búsqueda de proveedores, pero antes habiendo guardado o no los cambios que se hayan podido producir. Entonces aquí lo único que vamos a hacer es poner comprobar cambios, que es la subrutina o el procedimiento público que tenemos dentro del módulo general. Pulsamos un espacio, nos pide aquí un parámetro que es el formulario y vamos a poner mi. Bien, una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es abrir el formulario de búsqueda de proveedores. Por lo tanto, haremos do cmd.openForm y aquí vamos a indicar qué formulario vamos a abrir. Entre comillas, vamos a abrir el formulario for buscar proveedor que tenemos aquí. Entonces pondremos for buscar proveedor.
proveedor, entre comillas. Bien, no hará falta poner ningún parámetro más de los que tenemos aquí, de todos estos que tenemos aquí, porque nosotros ya hemos dado a este formulario de for buscar proveedor, hemos modificado sus propiedades para que se nos abra de la manera en que nosotros hemos decidido. Por lo tanto, esto ya quedará hecho. Vamos a guardar, vamos a ejecutar para comprobar, vamos a cerrar aquí, lo haremos desde inicio como siempre, venimos a inicio, mantenimiento de proveedores, bien, vamos a hacer un cambio en este proveedor mismo, aquí vamos a poner en vez de 07009, vamos a poner 07010 y vamos a ir aquí al botón de comando buscar proveedor. Pulsamos y nos dicen que se han producido cambios. Le vamos a decir que sí, que queremos guardarlo, por lo tanto aquí quedará el 010. Decimos que sí y como veis nos avisa y se nos abre el formulario de buscar proveedor. Y aquí ha quedado guardado 07010. Vamos a hacer un cambio en otro proveedor, por ejemplo en este, y vamos a poner, por ejemplo, en vez de bajos, 15 aquí. Vamos a darle aquí, nos avisa de que se han producido cambios, vamos a decirle que no y veremos como aquí quita el 15 y vuelve a poner bajo. Le decimos que no, ¿veis? Aquí ha quitado el 15 y ha vuelto a poner bajos y nos ha abierto el formulario. Por lo tanto, esto funciona correctamente. Pues bien, una vez hecho esto, vamos a entrar ahora en el formulario de búsqueda de proveedores y lo que vamos a hacer es que vamos a decidir a qué proveedor nos queremos desplazar en el formulario de mantenimientos a través de un doble clic en el proveedor que nosotros decidamos. Es decir, estamos en Commercial Flow, nosotros haríamos doble clic en Hermano Ramírez y este formulario se cerraría y aquí nos aparecería el registro de Hermano Ramírez. Para hacer todo esto hay que tener en cuenta que actualmente cuando este formulario está abierto, este es el formulario activo. Y este formulario pasa a ser un formulario secundario. Pero ambos formularios, tanto el de buscar proveedor como el de mantenimiento de proveedores, son formularios que están dentro de la colección Forms, que es la colección de formularios que tenemos abiertos en ese momento en nuestra aplicación. Hay otros formularios que no estarían dentro de esa colección porque esos formularios no estarían abiertos. Por ejemplo, el formulario de parámetros. El formulario de parámetros no pertenece a la colección Forms porque no es un formulario que esté abierto. Aquí solamente pertenecen a la colección Forms el formulario buscar proveedor, el formulario de mantenimiento de proveedores y el formulario de inicio. Son los únicos que pertenecen a esa colección. Y por lo tanto, aunque estemos con este formulario activo, vamos a poder acceder a todos los objetos de los formularios que tengamos abiertos a través de esa colección. Bien, vamos a proceder a hacer el código referente a la selección del proveedor que vamos a querer buscar dentro del formulario de mantenimiento y lo haremos a través del evento doble clic del cuadro de lista. Vamos a venir aquí a diseño, cerramos este también y pulsamos el cuadro de lista. Bien, vamos a ir a eventos y vamos a buscar aquí el evento al hacer doble clic y lo tenemos aquí, al hacer doble clic. Le damos a los tres puntitos, generador de código y aquí tenemos el procedimiento asociado al evento doble clic del cuadro de lista LST proveedores. Bien, lo primero, rutina de control de errores. Vamos a cogerla de aquí arriba, control C, pegamos aquí la primera instrucción con error y la última a partir del H sub hasta aquí. Esta es la parte que se ejecuta cuando se produce un error dentro de este procedimiento, como sabéis. Aquí pondremos el procedimiento 35. Pues bien, vamos a realizar las instrucciones necesarias y lo primero que vamos a hacer es seleccionar uno de los campos del cuadro de lista. Es decir, nosotros en el cuadro de lista tenemos, como sabéis, 4 campos que hemos decidido incluir. Si vamos aquí a datos, vemos que esos campos son ID proveedor, vamos a venir aquí, vamos a poner aquí el zoom y vamos a ver que tenemos aquí select ID proveedor, nombre proveedor, NIF proveedor
y bloqueado. Esos son los campos que nosotros hemos seleccionado para que aparezcan dentro del cuadro de lista. Bien, vamos a crear una variable de tipo string que va a contener el valor de uno de estos campos. Y el valor del campo que va a contener va a ser el del campo ID proveedor, porque este campo ID proveedor, como sabéis, es un campo único dentro de la tabla de los registros de los proveedores. Entonces, a través de este campo ID proveedor vamos a buscar el proveedor para que aparezca dentro del formulario de mantenimiento de proveedores. Entonces, este ID proveedor está en la primera columna, que sería la que tenemos aquí. Y esta primera columna es la columna 0. Por lo tanto, vamos a cerrar aquí. Y lo que vamos a hacer es venir al código y vamos a poner primero a crear esa variable de tipo string, dim, vamos a llamarla selección sin acento, as string, vamos a poner. Ahí está. Bien, vamos ahora a asignarle a esta variable selección el valor del ID que está en esa primera columna, que como hemos dicho es la columna 0. Por lo tanto, vamos a poner que selección es igual a mi punto lst proveedores, que es el nombre del cuadro de lista, punto column, abrimos aquí, nos pide el índice, vamos a poner 0, es decir, la columna 0. Aquí estamos asignando a la variable selección, que es de tipo string, el valor del ID que tenemos en la columna 0 que hayamos seleccionado a través del doble clic. Bien, ya tenemos ahí la variable selección, el dato que queríamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues ahora lo que vamos a hacer es cerrar el formulario de búsqueda de proveedores. Ya tenemos lo que queríamos y no hace falta que sigamos en él. Vamos a poner aquí do cmd.close y vamos a poner el nombre del formulario. Primero vamos a poner qué tipo de objeto vamos a cerrar, formulario, coma y el nombre del formulario ahora. Y vamos a poner aquí que queremos cerrar el formulario for buscar proveedor. Bien, estos dos parámetros, hace form y for buscar proveedor, no haría falta haberlos puesto, pero bueno, los ponemos para que también el código sea más legible. Aquí cuando ponemos el close sabemos que lo que cerramos es este formulario. Bien, seguimos aquí abajo y ahora el formulario activo ya no es el de búsqueda de proveedores porque lo hemos cerrado. El formulario activo es el de for proveedores. Pues bien, ¿qué debemos de hacer aquí? Desplazarnos hasta el registro cuyo ID sea igual al valor que tenemos guardado en selección. Por lo tanto, aquí lo que vamos a hacer es desplazarnos, pero hay que tener en cuenta que yo hice una modificación en el formulario de proveedores, vamos a ir a él, aquí lo tengo, vamos a ir a diseño, y es que este campo que tenemos aquí, o este cuadro de texto que tiene el valor ID proveedor a través del cual vamos a localizar el registro del proveedor al que queremos desplazarnos, si venimos aquí a otras, o no, aquí a datos mejor, lo dejé inhabilitado. Aquí inhabilitado tenemos que no. Y bloqueado, sí, está inhabilitado y bloqueado, de tal manera que no va a poder buscar ese registro porque este campo está inhabilitado. ¿Qué tengo que hacer? Primero volverlo a habilitar, desbloquearlo. Por lo tanto, voy a venir aquí. Lo que vamos a hacer es llamar a la colección de formularios. Aquí no puedo utilizar mi, aunque haya cerrado el formulario de búsqueda de proveedores, porque estoy dentro del módulo for buscar proveedor. Me daría un error, me diría, estás intentando buscar un objeto que está cerrado. Por lo tanto, aquí lo que tengo que hacer es acceder a la colección forms, que es la colección de formularios abiertos. Abro aquí y aquí me pide un index. El index lo vamos a poner poniendo el nombre del formulario al cual queremos acceder, entre comillas. Y el formulario al que queremos acceder es el formulario for proveedores. Cerramos las comillas, cerramos aquí. Y ahora vamos a acceder a un objeto de ese formulario. ¿Qué objeto vamos a acceder? Vamos a acceder a este objeto de aquí, al objeto ID proveedor. Si veis aquí, el nombre es ID proveedor. Por lo tanto, aquí vamos a poner un signo de admiración de cierre, perdón, este de aquí,
y vamos a poner ID proveedor. Yo lo puedo poner así porque tengo este guión bajo. Recordad que si vosotros habéis utilizado un nombre con un espacio en blanco, tendréis que ponerlo entre corchetes. Bien, una vez he accedido al objeto que quiero que se esté aquí, ¿qué tengo que hacer? Desbloquearlo. Entonces aquí tengo que poner enabled igual true. Enable quiere decir activo, si está activo o no. Lo estoy activando de nuevo. Bien. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues poner el foco encima de este objeto, porque recordar que como este objeto está en activo, el foco al entrar está en nombre proveedor. Es el objeto que tiene el primer orden de tabulación dentro del formulario. Por lo tanto, tengo que coger el foco y desplazarlo de aquí a aquí, porque yo voy a buscar a través de este proveedor. Y voy a utilizar una función que busca el registro a través del cuadro de texto que tiene el foco. Por lo tanto, voy a tener que pasar el foco de aquí a aquí. Y lo vamos a hacer con la instrucción, vamos a copiar esto de aquí hasta proveedor, control C, lo pegamos aquí abajo y va a ser la instrucción .set focus. Con esto yo pongo el foco en el campo ID proveedor o en el cuadro de texto ID proveedor. Bien, una vez hecho esto, ¿qué tengo que hacer? Pues ya me puedo desplazar para buscar ese registro a través del ID proveedor. Y vamos a utilizar la instrucción do cmd.find record, la tenemos aquí abajo, pongo un espacio y me dice aquí find what, ¿qué es lo que quieres buscar? Pues quiero buscar selección. Me olvido una de aquí, selección. Quiero buscar el valor que tengo en selección. Los demás parámetros no van a hacer falta, ya que son parámetros que hacen una serie de filtros diferentes o que buscan indicando un campo diferente en el que tenemos el foco y por lo tanto, como nosotros ya hemos hecho aquí las instrucciones necesarias para que el foco esté en el cuadro de texto y de proveedor, pues no hace falta poner ningún parámetro más. Vamos aquí y esto nos va a desplazar pues al registro que estamos buscando a través de la búsqueda en ID proveedor. Pero una vez haya encontrado ese registro, tengo que revertir esto de aquí. Es decir, tengo que volver a ponerlo inactivo. Voy a coger esta instrucción, control C, la voy a poner aquí abajo y aquí le voy a poner false. Bien, el foco, al ponerlo inactivo, va a pasar directamente al siguiente campo, que será el del nombre del proveedor. O sea que no hace falta cambiar el foco de sitio. Bien, una vez hecho esto, pues ya hemos conseguido hacer el procedimiento que queríamos y es que a través del doble clic en el formulario de búsqueda de proveedor nos desplazaremos hacia ese proveedor en el formulario principal. Vamos a cerrar aquí, guardaremos todos los cambios, aquí le decimos que sí, vamos a ir a inicio, mantenimiento de proveedores, vamos a abrir el formulario de búsqueda de proveedores y vamos a desplazarnos con un doble clic, por ejemplo, a Hermanos Pérez. Le hago aquí doble clic y veis, nos desplaza a Hermanos Pérez. Esto sigue estando inactivo y aquí tenemos el registro que queríamos buscar. Vamos a buscar otro, por ejemplo, vamos a desplazarnos a herramienta del mecánico. Pues aquí ya nos desplazamos. Como veis, funciona correctamente. Una vez hecho esto, los botones de navegación los podemos eliminar. Vamos a venir aquí a vista diseño, aquí este lo cerramos y en las propiedades de formulario, en formato, venimos aquí a botones de navegación y en sí, en vez de sí, ponemos que no. Guardamos y cuando ejecutemos veremos que ya no tenemos los botones de navegación abajo, no nos hacen falta. Nos desplazamos de un proveedor a otro a través del formulario de búsqueda. Bien, ahora aquí tenemos una cosa. Claro, buscar un proveedor con nuestro formulario de búsqueda es muy sencillo porque tenemos pocos proveedores. Lo buscamos y nos desplazamos al que queramos, este de aquí. Bien, pero ¿qué pasa si en vez de tener 12 o 15 proveedores tuviéramos 100 o 500 proveedores? Pues buscar el proveedor a través de este formulario sería un poco engorroso y complicado. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues vamos a crear aquí abajo un cuadro de texto que nos permita filtrar los proveedores que tenemos en el cuadro de lista.
Es decir, yo aquí en el cuadro de texto pondré una cadena de texto y cuando ponga esa cadena de texto, los registros que me aparecen aquí en el cuadro de lista se irán reduciendo para que solo aparezcan aquellos que tengan una coincidencia en su nombre o en su número de cuenta o en su NIF con la cadena que hemos puesto en el cuadro de texto de aquí abajo. Esa coincidencia se va a hacer carácter a carácter. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, pongo RECA, al poner la R, se filtrarán, por ejemplo, todos los registros que tenemos aquí que contengan la R. Los que no contengan la R en el nombre o en el número de cuenta o en el NIF desaparecerán y esta lista se verá reducida. Cuando ponga la E, aparecerán los que tengan la cadena RE. Por ejemplo, Comercial Frau no tiene la cadena RE en el nombre, ni en el número de cuenta, ni en el NIF. Por lo tanto, Comercial Frau habrá desaparecido. En cambio, Hermanos Pérez se mantendrá, porque aquí tenemos en Pérez la R y la E. Y este registro se mantendrá. Y así sucesivamente con cada carácter que vayamos añadiendo. Bien, para poder realizar este procedimiento, lo que vamos a hacer es estudiar una función de cadena de texto que nos va a ser muy útil, que es la función instr. Vamos a ver cómo actúa esta función y luego vamos a realizar el código necesario para hacer el proceso que hemos indicado. La función instr es una función de manejo de cadenas de texto que nos devuelve un valor variant de tipo numérico long, que indica la posición de la primera ocurrencia de una cadena de texto dentro de otra. Si esta ocurrencia no se produce, el valor devuelto es 0. Su sintaxis es la siguiente. Colocamos la palabra reservada instr y a continuación los siguientes parámetros. Inicio. Posición numérica inicial de la búsqueda. Si no la indicamos, la acción se realizará a partir del primer carácter de la cadena de búsqueda. Cadena 1. Cadena en la que se ejecuta la búsqueda. Cadena 2. Cadena de texto a localizar dentro de cadena 1. Compare. Especifica el tipo de comparación en la búsqueda de la cadena. Tenemos 4 opciones. VB Use Compare Option o -1. Realiza una comparación con la configuración de la instrucción Option Compare. VB Binary Compare o 0. Lleva a cabo una comparación binaria, es decir, distingue entre mayúsculas y minúsculas. VB Text Compare o 1. Lleva a cabo una comparación textual, es decir, trata como el mismo carácter las mayúsculas y minúsculas. VB Database Compare o 2. Realiza una comparación que se basa en la opción predeterminada de la base de datos. Si no indicamos esta última opción, la declaración Option Compare indicada al inicio del módulo determinará el tipo de comparación. El parámetro inicio y el parámetro compare son opcionales, pero si utilizamos el parámetro compare, deberemos incluir el de inicio. Veamos unos ejemplos del uso de esta instrucción que nos servirán para nuestros propósitos en la aplicación. En este primer ejemplo buscamos la palabra perro dentro del texto perro ladrador, perro poco mordedor, a partir del primer carácter con una comparación textual, por lo que en la búsqueda no se distinguirá entre mayúsculas y minúsculas. El resultado es 1. Vamos a cambiar el parámetro compare por la búsqueda de tipo binario, por lo que esta vez habrá distinción entre el mismo carácter si está en mayúscula o minúscula. En este caso, el resultado será 17, ya que la primera subcadena de texto perro
es diferente a la cadena 2 por tener la letra P en mayúscula. Vamos a variar el inicio y volvemos a poner el tipo de búsqueda como contextual, es decir, no hay distinción entre mayúsculas y minúsculas. Comenzamos la búsqueda a partir de la octava posición. Los espacios y signos especiales como puntos y comas cuentan como carácter. El resultado será 17, pues la primera coincidencia en la posición 1 queda fuera de rango. Por último, vamos a cambiar la cadena 2 por el plural perros. Realizamos la búsqueda a partir de la octava posición y el resultado es 0, pues la subcadena perros no se encuentra en la cadena 1. Pues bien, vamos a seguir trabajando con nuestro formulario de búsqueda de proveedores y vamos a crear un cuadro de texto en esta parte de aquí abajo, donde nosotros vamos a poner una cadena de texto por la cual se va a filtrar el contenido del cuadro de lista que tengamos aquí arriba, según la coincidencia que haya con esa cadena de texto. Vamos a ir entonces a Vista Diseño, cerramos este de aquí, cerramos este otro y vamos a crear ese cuadro de texto en la parte de aquí abajo. Vamos a venir a los comandos, nos vamos a ir aquí a cuadro de texto, cogemos y vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Un poquito largo, lo haremos así. Vamos a poner un poco más arriba. Aquí, por ejemplo. Vamos a hacer esto un poco más ancho. Vamos a bajar esto de aquí y también bajaremos el cuadro de texto. Aquí, por ejemplo. Aquí en la etiqueta vamos a poner buscar o filtrar, mejor. Vamos a poner filtrar. 2 puntos y vamos a acercarlo aquí, por ejemplo. Bien, vamos a correr esto un poco más. Aquí creo que está bien. Ok. La filtración que hagamos en el cuadro de texto se va a producir dependiendo de las coincidencias que haya en dos campos, en el nombre de proveedor o en el NIF, de tal manera que vamos a poder buscar por nombre de proveedor o NIF. Vamos a ponerlo eso en una etiqueta para que quede constancia y vamos a hacerlo aquí. Vamos a poner aquí nombre, proveedor, por ejemplo así, y aquí NIF. Vamos a poner una letra más pequeña, esto lo vamos a poner más por acá. Vamos a poner la letra más pequeña. Vamos a coger aquí, nos vamos a ir a formato y vamos a poner la letra 9. No, 9 es muy pequeño, vamos a poner la 10. Así está bien. Y vamos a ponerlo en color azul. Vamos aquí a más colores, cogemos este de aquí. Aceptar. Y ahí está. Y esto lo ponemos aquí en la esquina, aquí. Ahí creo que queda bien. Vamos a ver cómo queda, guardamos, vamos a ejecutar aquí y más o menos queda bien. Vale, vamos a ir otra vez a diseño. Vamos a cambiar el nombre a este cuadro de texto, venimos aquí y le vamos a poner, en vez de texto 4 el nombre, le vamos a poner txt filtrar, por ejemplo. Pues bien, la búsqueda que nosotros hagamos del proveedor se va a filtrar a través de los caracteres o de la cadena de texto que nosotros pongamos aquí. Y va a ser una búsqueda carácter a carácter. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que yo haga un cambio en el texto que yo incluya aquí dentro de este cuadro de texto, se va a producir una búsqueda automática dentro del cuadro de lista con la coincidencia que tengamos aquí. Si yo, por ejemplo, pongo un texto de 4 caracteres, cuando ponga el primer carácter ya se va a realizar una búsqueda. Al incluir el segundo se va a realizar una segunda búsqueda. Con el tercero la tercera búsqueda y al terminar de poner el cuarto carácter se va a realizar
otra búsqueda más. En realidad se van a hacer 4 búsquedas, una con el primer carácter, otra con la coincidencia de los 2 primeros caracteres, luego la tercera con la coincidencia de los 3 primeros caracteres y por último una cuarta búsqueda con la coincidencia de los 4 caracteres. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Pues esto lo vamos a conseguir a través del evento change del cuadro de texto txt filtrar. Vamos a ir aquí a los eventos y aquí tenemos el evento al cambiar. Este evento se produce cada vez que el valor que hay dentro del cuadro de texto cambia. Cada vez que se produce un cambio, se produce ese evento. Así que es el más adecuado para realizar el trabajo que queremos hacer. Vamos a venir aquí a los 3 puntitos, generador de código, aceptamos y se nos abre aquí abajo el procedimiento txt filtrar change, que se ejecuta cuando se produce el evento change del cuadro de texto txt filtrar. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues lo de siempre, la rutina de control de errores. Vamos a cogerla de aquí, con error goto, la primera instrucción, control C, la ponemos aquí. Y aquí abajo vamos a poner ahora desde sub hasta el final. Control C y lo ponemos aquí. ¿Qué procedimiento va a ser este? Ahora va a ser el 36. Bien, vamos a hacer un espacio aquí, que es donde vamos a poner el código necesario. ¿Cómo vamos a ejecutar esta búsqueda automática carácter a carácter? Pues lo vamos a hacer a través de una instrucción SQL. Va a ser la misma instrucción, va a ser la instrucción select, porque se trata de seleccionar una serie de registros que tenemos dentro de la tabla de proveedores, pero con una condición incluida, que es la condición de que se produzca una coincidencia de los registros que vamos a incluir dentro del cuadro de lista con el texto que hayamos puesto dentro del cuadro de texto txt filtrar. Por lo tanto, utilizaremos una cláusula nueva dentro de la instrucción SQL, que es la cláusula where. La cláusula where es una cláusula que nos va a permitir filtrar los registros dependiendo de que se cumpla una cierta condición. Vamos entonces a iniciar el código de este procedimiento. Lo primero que haremos será crear la variable y pondremos dim, la vamos a llamar igualmente SQL as string. Esta variable es la que va a contener la instrucción SQL. Vamos a poner ya aquí al final mi.lst proveedores.row source igual SQL, que será la instrucción que ejecute la instrucción SQL. Pues bien, la instrucción SQL va a ser exactamente la misma que tenemos aquí arriba, podemos copiarla, vamos a cogerla, control C, la vamos a poner aquí y lo que tenemos que hacer es incluir esa cláusula where y la vamos a incluir aquí, después de from tbl proveedores, después de designar de qué tabla se van a coger los datos. Vamos a poner aquí el igual y vamos a poner SQL signo ampersand y aquí vamos a añadir la cláusula where. Pondremos en mayúscula where y aquí es donde vamos a hacer ya uso de la función instr que hemos visto antes y pondremos instr, abrimos el paréntesis, ponemos ahora las dos cadenas de texto que vamos a comparar, una de ellas va a ser la cadena de texto que contenga el nombre del proveedor, por lo tanto aquí pondremos nombre proveedor, coma, ponemos un espacio y ahora aquí tenemos que poner la otra cadena, que la otra cadena será el valor que tengamos en el cuadro de texto txt filtrar. Aquí tendremos que tener en cuenta que ese valor tiene que quedar dentro del string que estamos creando. Por lo tanto, como aquí vamos a tener que poner un signo ampersand, ponerlo así, cerrar las comillas, poner el ampersand y poner aquí mi.txt filtrar
punto, en este caso text, y después veremos por qué utilizo text y no utilizo value. Si ahora pongo aquí el ampersand y vuelvo a abrir las comillas y pongo el resto, que el resto sería cerrar la función, esto no me va a servir. ¿Por qué? Porque este valor, que es el valor que tenemos en el texto del cuadro de texto txt filtrar, va a quedar fuera del string. Para que quede dentro del string tengo que poner una comilla simple delante y una comilla simple aquí detrás. De tal manera que al poner una comilla simple, esto quedaría dentro del string. Esta comilla simple y esta comilla simple hace que todo lo que pongamos aquí en medio quede dentro del string. Entonces es necesario poner esa comilla. Vamos a seguir aquí después de haber cerrado el paréntesis y qué condición se tiene que dar para que la cadena de texto que tenemos aquí en el cuadro de texto txt filtrar esté incluida dentro del valor del nombre del proveedor. Pues se tiene que dar la condición de que esta función nos devuelva un valor mayor que 0. ¿Por qué? Porque si nos devuelve 0, tal como hemos visto en la presentación de antes, eso significa que no hay ninguna coincidencia. En cambio, si nos devuelve un valor mayor de 0, eso quiere decir que hay alguna coincidencia en alguna posición. En la posición 3, en la posición 7, de la 7 a la 11. Entonces, cuando hay una coincidencia, nos devuelve siempre un valor mayor que 0. Entonces, esta será la condición de la instrucción where. Por de pronto vamos a poner solamente que coincida con el nombre del proveedor. Luego vamos a añadir también que pueda coincidir con el NIF. Así pues, después del 0 dejamos un espacio y cerramos las comillas. Y después de añadir al SQL, que en este caso sería la unión de este string con este otro, pues aquí le añadimos la instrucción where. Y después de la instrucción where le añadimos order by nombre proveedor. Vamos a probarlo y a la vez vamos a explicar por qué aquí estoy utilizando la propiedad text y no la propiedad value. Vamos a ello, vamos a guardar aquí, vamos a ejecutar, podemos ejecutar directamente aquí para comprobar y vamos a poner aquí una coincidencia con un nombre. Vamos a poner todos los nombres que tengan HER. Ponemos aquí pues HER y como veis nos filtra 4 registros. Estos que tienen HER aquí al principio y este lo debe tener por aquí. Mire, aquí HER en herramientas. Como veis funciona correctamente. Vamos a filtrar otro. Como veis, si quito los caracteres, también se produce el evento change y vuelve a ponerme todos los registros. Vamos a filtrar los que tengan reca. Vamos a poner aquí, por ejemplo, reca. Y tenemos dos, recambios estrella y suministros del recambio. Como veis, funciona bien y no tiene por qué ser una coincidencia al principio de la cadena. Podemos poner, por ejemplo, RAM de Ramírez. Nos filtrará este por lo menos. Ponemos RA y una M. Y aquí nos filtra Ramírez, este también porque tiene aquí RAM, herramienta RAM, y este lo debe tener también aquí en herramientas RAM. Como veis, nos filtra cualquier nombre de proveedor que tenga esta cadena. ¿Por qué he empleado la propiedad text y no he empleado la propiedad value? Porque hay una diferencia fundamental entre ambos. Y es que la propiedad value es una propiedad que se asigna al objeto txt filtrar cuando salimos del objeto. Es decir, ahora mismo la propiedad value no tiene el valor RAM. La propiedad value es null. Cuando la propiedad value coge el valor que tenemos aquí del texto RAM. Cuando yo salgo de aquí. Si yo me vengo aquí, ahora la propiedad value vale RAM. Y la propiedad txt, la ventaja que tiene es que cada vez que tú pones un texto, mientras estés en el foco de ese cuadro de texto, la propiedad text va a tener este valor. Ahora la propiedad text vale RAMI, que es lo que tengo aquí. Pero la propiedad value vale RAM, lo que teníamos antes. No ha cogido el valor RAMI. ¿Cuándo cogerá el valor RAMI? Cuando yo salga del texto.
es decir, del cuadro de texto. Esa es la diferencia fundamental. La propiedad txt coge el valor mientras estemos en el foco del cuadro de texto, en cambio la propiedad value cogerá el valor cuando salgamos del cuadro de texto. Entonces la propiedad value no me iba a servir, porque yo quiero que me haga el filtrado mientras esté dentro del cuadro de texto, mientras el cuadro de texto tenga el foco. Esa es la diferencia principal. Bien, vamos a ir otra vez a diseño, venimos a vista diseño y volvemos al código, y lo que vamos a hacer es añadir que también puede haber una coincidencia no solo en el nombre del proveedor, sino también en el NIF, que podamos buscar por el nombre del proveedor o por el NIF. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues vamos a tener que poner otra instrucción instr anidada a esta que tenemos aquí con un operador lógico. El operador lógico va a ser el operador OR. Los operadores lógicos ya los vimos en su momento. Entonces, aquí tengo que continuar la cadena de texto y poner aquí OR, lo pondremos en mayúscula, OR, y pondremos esto mismo que hemos puesto aquí, hasta el mayor que 0, control C, lo copiamos aquí, y tenemos que OR instr nombre proveedor, no, esto lo vamos a cambiar, ya no es nombre proveedor, ahora es NIF proveedor, creo que era NIF proveedor, lo tenemos aquí, sí, es NIF proveedor, lo tenemos aquí. Entonces aquí pondremos NIF proveedor, sería la primera cadena, la segunda cadena sería mi txtfiltrar text, y que también tiene que coincidir que sea mayor que 0. Hay que acordarse aquí de poner el espacio después, si no nos podría dar un error. Pues bien, ya tenemos que haya una coincidencia con nombre de proveedor o con NIF proveedor en el cuadro de lista con lo que hayamos escrito en el cuadro de texto txtfiltrar. Vamos a guardar y vamos a probar. Ejecutamos aquí mismo. Vamos a ponernos aquí, quitamos esto, nos salen todos los registros, no tenemos muchos, pero vamos a poner ahora un NIF, vamos a poner todos los que empiecen por A07. Voy a poner aquí A07 y como veis me filtra todos los NIF que empiezan por A07. También me filtraría todos los nombres que contuvieran la cadena A07, pero no hay ninguno. Los NIF y los nombres normalmente el NIF suele tener varios números, el nombre no. Como veis, aquí nos filtrará por el nombre de proveedor o por el NIF. Yo ahora vuelvo para atrás y voy a filtrar todos los que tengan el 4521, que es este de aquí, Hermano Ramírez. Pongo 4521 y me deja Hermano Ramírez, porque lo tengo aquí. Puedo filtrar por Rami, con acento en la I, y también me filtraría Hermano Ramírez. Como veis, aquí en el texto, en el cuadro de texto filtrar, yo puedo filtrar la lista de proveedores tanto por el nombre de proveedor como por el NIF. Esto lo vamos a cambiar un poquito porque aquí en esto lo que vamos a poner es prof y después del punto una barra y así queda más específico. Pues bien, guardamos, cerramos aquí y ya hemos creado dentro del formulario de mantenimiento de proveedores un sistema de búsqueda. Yo quiero buscar un proveedor, por ejemplo, herramienta del mecánico, puedo poner herramienta del mecánico, ahí lo tengo, doble clic y me lleva a herramienta del mecánico. Cuando vuelvo a entrar, vuelven a salir todos los proveedores. Puedo buscar por un NIF B07582, B07582, 075, me voy a dar 7, B07582, ahí está, y me sale este NIF. Puso aquí equipación del automóvil. Pues bien, como vemos, este buscador de proveedores funciona correctamente. Bueno, pues hasta aquí va a ser el vídeo de hoy. Deciros que ya hemos llegado a finales de año de 2024, vienen ahora las fiestas de Navidad, Año Nuevo, Reyes, y nosotros nos vamos a tomar un descansito, que creo que nos lo merecemos. A todos los que habéis seguido este curso o que estáis siguiendo este curso, daros las gracias por las palabras de apoyo, por estar ahí y deciros que una vez pasado Reyes volveremos
y empezaremos a tratar temas nuevos, indagaremos más sobre el lenguaje SQL, crearemos un buscador de artículos aprovechando este formulario de búsqueda, pero lo haremos un poco más completo. Trabajaremos lo que es la importación de datos de una hoja de cálculo de Excel a una base de datos de Access. Trabajaremos también una biblioteca nueva, trabajamos en su momento con la biblioteca DAO y ahora trabajaremos con la biblioteca ADO para poder realizar esa importación de datos y comenzaremos a crear un nuevo formulario que será el formulario de la entrada de artículos en el almacén. Todo esto es lo que empezaremos a ver cuando volvamos de vacaciones y hasta entonces, pues nada, os deseo un feliz año a todos, que os traigan muchos regalos y nos vemos. Hasta pronto, compañeros.